Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Llega un nuevo Fuerte al Medio con Santi Marino. Hola Santi, ¿estás del otro lado? Hola May, ¿cómo estás? Bien. Sí, te escucho fuerte y claro. Espectacular, Fuerte al Medio me tenés que decir. Es cierto, Fuerte al Medio. Bueno, aquí estoy en el nuevo sitio donde hago Fuerte al Medio, bien. Que está bien rodeado de plantas, de verdes. No sé si hay mucho ruido. No, cero. Cuando pasa el tren. Eso era lo que teníamos como tarea, sacar la frecuencia del tren solo por tus sonidos, pero estamos perfectos. Es cierto, bueno, vamos a ver, Bien. estamos empezando y 36 y todavía no pasó. Bien, perfecto. Vamos a sacar las cuentas. Che, hoy amanecimos con una novedad porque efectivamente la Cámara Argentina de Agencias de Medios publicó la inversión publicitaria, los resultados de la inversión publicitaria de este primer semestre de 2024 y entiendo que sobre eso estaremos charlando, ¿verdad? Efectivamente, mirá, ahí pasa el tren puntual para empezar la columna. Vamos a hacer lo que no se hace, que es dar números por radio y leer gráficos por radio. Me encanta, me encanta. Yo sé que no se hace, pero a mí me encanta. ¿Qué querés que te diga? Bien. No, pero vamos a tratar de sacar conclusiones más allá de los números y tratar de presentar números redondos, porque efectivamente, digamos, nosotros hemos dicho muchas veces, cada vez que digo esto me acuerdo del tiempo que tiene Fuerte al Medio, y ayer en particular, mientras leía la columna de Tamara Tenenbaum en el diario AR, que es una columna que suelo recomendar, de hecho estuve la semana pasada en Tucumán en un congreso y cerré mi presentación en el panel citando una frase de Tamara Tenenbaum sobre Elon Musk, que habíamos mencionado acá, no sé si te acordás. ¿Cuál era? No me acuerdo. Era esto de que Elon Musk decide, pero no tanto lo que se dice. Fue cuando hablamos de Twitter y... Ahí va, sí, me acuerdo. Bueno, ayer leía la columna de Tamara Tenenbaum y ella planteaba cierta dificultad que hay en hacer una columna semanal, sobre todo escrita, como es su caso, porque no todo el tiempo hay cosas para decir nuevas, digamos, ¿no? Hay un viejo texto de Fabián Casas que dice eso, como, ¿quién tiene algo para decir nuevo por semana, digamos, ¿no? Entonces cada vez que digo, hemos dicho muchas veces, me acuerdo de eso, pero es necesario volver a repetir esta idea, que es el sistema de medios es un sistema opaco, ciertamente opaco. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil tener números, tener datos. Y los números quedan muy bien en ponencias, en presentaciones, en gráficos, pero efectivamente lo que tienen los números es que nos permiten leer tendencias, sobre todo si haces un trabajo a largo plazo, como el que intentamos hacer en Fuerte al Medio, que es ir construyendo una película en base a una serie de fotos, ¿no? Entonces no solo saber, porque si no, saber si que la televisión se llevó el 36% del total de la inversión publicitaria puede no decir nada en sí mismo. Claro. Entonces ese es el camino que vamos a recorrer hoy. Sí, sobre todo tratar de comparar, ¿no? En esa línea histórica, tratar de ver qué fue sucediendo a lo largo del tiempo. Exactamente, con esta idea que también hemos repetido muchas veces porque funciona muy bien, que es que hay de nuevo viejo, ¿no? Claro. Citando a Bugs Bunny, vamos a hacer citas de autoridad, de Tamara Tenenbaum hasta Bugs Bunny, para leer esos números. Y efectivamente, uno de los espacios, de los sectores de los medios de comunicación donde hay algunos números, es en el de la industria de la publicidad, porque el sector de la publicidad, que por ejemplo es un sector específico de las industrias culturales, el de la publicidad, este es un dato interesante para plantear aquí, se mueve en base a números, y los números no son caprichosos, sino que en realidad responden a tendencias. O sea, las agencias de publicidad sistematizan un conjunto de información, por ejemplo, dónde invirtieron en el último año, y eso materializa, además de si la actividad está creciendo o no está creciendo. La publicidad es una industria inelástica también, ¿no? Esta sería como la segunda afirmación concreta que tiene esta columna. El sistema de medios es opaco, es muy difícil conseguir datos. La industria de la publicidad suele tener datos, por eso hoy vamos a hablar de eso, pero la industria de la publicidad es una industria inelástica en Argentina. No crece más de lo que hay, decrece cuando el consumo se retrae, como en los años de crisis. Obviamente, sobre todo porque ¿quiénes publicitan? ¿Quiénes pautan? ¿Quiénes hacen anuncios en medios masivos de comunicación? En general, productos de consumo masivo que interpelan a los sectores que tienen, mediante su consumo cultural en medios masivos, y llevan adelante consumo de productos masivos, alimentario, limpieza, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, deberíamos agregar apuestas online, ¿no? Ahora que
podríamos haber encarado también la columna por allí. Y cuestiones financieras, ¿no? Sí, ¿cómo? Y plataformas financieras, aplicaciones financieras también. Claro, exactamente, que va de la mano casi con las apuestas online. Sí. Habida cuenta de la noticia de hoy de que los jóvenes de 13 años van a poder tener su propia cuenta. Casi que Anita ya puede, Santi. Anita ya casi... No, es más joven. Es más joven, pero está a pasitos, claro. Sí, le queda poco. Bueno, entonces, sí, vamos a hablar de números, vamos a hablar de la industria publicitaria, que es de las pocas que ofrece números, datos concretos, y vamos a tratar de analizar y comparar, como vos planteabas, porque estos datos nos los permiten, ¿no? En primer lugar, vamos a decir cuál es la fuente de los datos. La Cámara Argentina de Agencias de Medios está integrada por las agencias de medios más importantes del país, Anunciar, Carat, Havas, Higgins, una serie de agencias de publicidades y agencias de medios. Quienes hicieron la carrera de comunicación de la UBA tuvieron una materia sobre que distingue qué es una productora publicitaria de una agencia de medios. En general, la agencia de medios es una empresa que asesora a los anunciantes dónde pautar y por qué, básicamente. Son otro intermediario, otro eslabón en la cadena. Lo cierto es que este tipo de empresas que mencionamos y otras más explican el 53% del mercado. Es un activo muy relevante del sector. Y hace un informe comparativo de lo que pasó en el primer semestre del año 2024 y lo contrasta con lo que pasó en el primer semestre del año 2023, que nos permite identificar la variación, los cambios en términos generales de la industria, de la torta publicitaria en el primer semestre de cada uno de los últimos 2 años, y el detalle en particular, tanto en dólares como en pesos constantes, por supuesto. Esto quiere decir dejando de lado la inflación, para que los datos se entiendan. Entonces, lo que tenemos aquí para ver es que, por ejemplo, la inversión publicitaria en el primer semestre de 2024 cayó un 4% medido en dólares, de acuerdo a la fuente de estos datos, que, insisto, es la Cámara Argentina de Medios de Comunicación. Mientras que en ese primer semestre de 2024, el mercado de inversión publicitaria en medios de Argentina creció 178% en pesos corrientes en comparación con el mismo periodo de 2023. Claro. Es decir, medio que está un poco por debajo de la inflación en pesos. Entonces, porque la caída medida en dólares puede tener, agrega una variable más, un indicador más al análisis, que es el valor del dólar, que se ha movido significativamente. Entre el 23 y el 24 tenemos una devaluación muy significativa. Pero esa caída medida de un 4% medida en dólares también se materializaría si comparáramos los pesos corrientes gastados en el 23 y en el 24. Básicamente estamos hablando de una torta de 354 mil millones de pesos. Es una torta pequeña. Argentina es un país pequeño en términos de torta publicitaria, a pesar de que el monto así dicho parece un montón de dinero. Estamos pensando en el sistema de medios que incluye a la televisión, los medios gráficos, la vía pública, que no es un medio de comunicación, pero es quiere decir, no es un medio de comunicación. No, pero masivo, es un soporte publicitario, claro. Pero exacto, juega un rol central, y de hecho vamos a ver que permanece quedándose con un porcentaje significativo de lo que se destina para publicidad, el cine y la publicidad digital, o los soportes digitales. Entonces, tengo una pregunta, en digital, igual creo que no lo detalla bien el informe, pero ¿el digital está incorporado, por ejemplo, publicidad en streaming? No está incorporada la publicidad en streaming. Mirá, en digital está distinguido para el primer semestre de 2024 la publicidad digital programática, la de investigación, la de que responde a búsquedas, y por ejemplo los portales de búsqueda, y los medios sociodigitales o las redes sociodigitales, que no está ahí incluido. Podríamos hablar algún día con Agustina al respecto, que está trabajando mucho el tema del streaming, porque a mí me parece que el tema del streaming es marginal en términos de qué porcentaje de la torta publicitaria se lleva en relación a la publicidad tradicional, y lo que hay es mucho sponsoreo, ¿no? Es vínculo con marcas, estrategias, que puede lograr que algunos desarrollos o proyectos sean exitosos o viables económicamente. Olga, Luzu, hasta Blender llegaría, sin quedarse con un porcentaje que resulte relevante en términos de cuánto de la torta
se quedan. Bien. ¿Se entiende la Sí, distinción? sí, completamente, sí. Bien. No olvidemos que dentro del modelo de negocio del streaming haremos alguna columna hacia el final del año sobre el streaming de nuevo. Tiene que ver con modelos que diversifican sus fuentes de ingreso. Por ahí anda Olga festejando la cantidad de Antel Arena que llenó este fin de semana en Uruguay con su espectáculo. Por ahí anda Luquita Rodríguez todavía vendiendo entradas para el Antel Arena junto al mago Radagás, en un show que implica pasar a átomos el modelo de negocio, ¿no? Venía a verme a un espectáculo teatral. Entonces, quiero decir, no parece ser la publicidad un mecanismo que explique el funcionamiento del streaming como productor de contenido. Pero el digital es una bolsa de gatos, podríamos decir, ¿no? Es un otros muy grande, pero que a nosotros nos resulta interesante para saber cuánto se ha digitalizado la inversión publicitaria, es decir, cuánto de lo que se destina a la inversión publicitaria fue al digital, que tiene todo eso adentro, un montón de cosas, porque ahí también sí tenemos una cuestión muy conocida, que es que el mercado publicitario digital está recontra concentrado en dos grandísimos jugadores que son Google y Facebook. Claro. De acuerdo a un laburo que hicimos con Agustín hace poco, llegamos a demostrar que se queda entre un 80 y un 90% del total de lo que se destina para inversión publicitaria en el espacio digital, Google y Facebook. Entonces estamos hablando de casi una especie de duopolio en materia de publicidad digital. Bien. Y ahí ¿Los perdí, no? No, te escuchamos bien, perfecto. Ahí está. Y ahí Perfecto. el porcentaje digital es una locura. No, el porcentaje digital es realmente mucho, pensando que además son los únicos que no producen contenidos, ¿no? Porque esto es lo interesante para pensar. Google y Facebook no producen contenidos, viven de contenidos que producen otros, los medios tradicionales o los usuarios y usuarias en sus cuentas, y se quedan con el 90%, o sea, con 9 de cada 10 dólares que se invierten en el mercado publicitario. Ahora, vayamos a los datos estos del informe que elaboró la Cámara Argentina de Agencias de Medios. En el 2023, entre enero y junio de 2023, y en el primer semestre, la televisión salía segunda entre los tipos de medios o los soportes que accedían a más cantidad de porcentaje de publicidad, con el 38%. El mercado ya era dominado por la publicidad digital, que se quedaba con el 42,5%. Entonces tenemos, en 2023, insisto, primer semestre, el sistema digital quedándose con el 42%, un poquito más del 42% de todo lo que se invertía en publicidad. La televisión salía segunda con el 38%, y fíjate ahora lo lejos que queda del resto. Vía pública se quedaba con el 11,5%, radio se quedaba con el 6,5%, los medios gráficos accedían a poquito más del 1%, y el cine se quedaba con el 0,4%. Eso en lo que tiene que ver en inversión en dólares en el 2023. Para el 2024, y siempre pensándolo en dólares, esa forma de evaluar lo que, insisto, explica una caída del 4% en el comparativo entre el 23 y el 24, ahí la tendencia se profundiza, porque el sistema digital se quedó con el 44,5% del total de lo invertido en publicidad, es decir, ya creció un 5% de sí mismo y está acercándose a la mitad, a quedarse con la mitad de la torta publicitaria, el sistema digital. ¿Se entiende? Sí, Pero no solo es el primero, sino que se está quedando con casi 1 de cada 2 dólares que se invierte en el sector publicitario. La televisión perdió 2 puntos, es decir, lo que perdió la tele fue directamente al digital. Claro, son esos 2 puntos, claro, ponele, sí. Exacto, porque quedó casi 2 puntos, 36,2. Y después se mantuvo el tercer lugar en la vía pública, que creció un poquito, casi llegó al 12, está en el 11,9%. La radio perdió un poco, pero no tanto como la tele, quedó en cuarto lugar con el 5,8%. La gráfica perdió, ya bajó del punto porcentual, 0,8%. Y el cine subió un poquito, llegó al 0,7%. Es decir, entre los cuarto, quinto y sexto lugar se reparten migajas, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, el cine creció un poquito en inversión publicitaria, a pesar de que viene perdiendo en cantidad de espectadores. Sí. Sobre todo primer semestre del 24 contra primer semestre del 23. Lo que es fuerte es como la caída del peso de la radio en términos de agenda también se relaciona con la caída de la radio en términos de controlar la inversión publicitaria.
y sin embargo la vía pública se mantiene ahí como el tercer receptor, también medido en dólares, de publicidad en Argentina. Fijémonos la variación de la inversión primer semestre del 23 contra el 24. La televisión perdió 0,9% de lo propio, ¿cierto? Sí. La gráfica perdió el 28% de lo propio. La radio el 15%, la vía pública casi que se mantuvo, el cine el 61% y el digital se mantuvo, digamos. Básicamente se mantuvo. Eso explica, si uno evalúa esa fila que esa columna que acabo de describir, la caída del 4% en total, medido en dólares, de la inversión publicitaria. Es decir, todos los sectores de la economía están cayendo en Argentina, también está cayendo la inversión publicitaria. De todo esto perdón Santi, pero me quedo pensando en gráfica, ¿no? Que viene bajando y ya no llega al punto, ¿no?, porcentual de inversión de total en gráfica. ¿De qué vive? O sea, porque históricamente el sistema, digamos, el modelo de negocios de la gráfica, de la prensa gráfica, fue la publicidad. Sí, los medios gráficos tienen dos fuentes de ingreso principales y legítimas, no legítimas, legales, digamos. Uno es la publicidad y el otro es el valor del ejemplar, es decir, la compra con precio de tapa de los ejemplares. Está claro que la caída de ejemplares, de venta de ejemplares, está sostenida, es muy drástica. Los niveles de circulación de la prensa gráfica son realmente muy, muy, muy significativos, sobre todo en términos nacionales, por ejemplo, los diarios nacionales en las provincias. Ya casi nadie lee un diario Clarín, un diario de la Nación en las provincias. Hay cierta permanencia de la prensa gráfica local en las localidades de provincias, los Andes de Mendoza, La Voz del Interior de Córdoba, La Gaceta de Tucumán. El viernes estaba en Tucumán y vi a alguien, una persona tenía un diario, La Gaceta, en un bar, inesperado. Increíble. Pero bueno, efectivamente el problema más grande lo tiene la prensa gráfica, porque a medida que va perdiendo la venta de ejemplares, eso retroalimenta la caída en la recepción de la inversión publicitaria. Entonces, vive cada vez con menos. Por eso precariza laboralmente a sus trabajadores, entre otros efectos de esta caída de la fuente de financiamiento. Y el otro gran problema que observamos es que posiblemente sea la primera de las industrias informativas que veamos modificarse drásticamente respecto a su modelo tradicional. Es decir, antes que se muera la televisión, a la que matan casi cotidianamente, lo que vamos a ver es que la prensa gráfica se modificará. Claro. Y dejará, sobre todo la prensa diaria o la prensa semanal, y vayamos a cierto revivir de la prensa periódica, pero con periodos de tiempo más extendidos, con revistas mensuales o bimensuales, de análisis político en el caso de lo que tiene que ver con el contenido tradicional, conviviendo con el cierto crecimiento que tiene el sector revistas, pero en distintas temáticas, indumentaria, o sea... claro, más específico. Más exactamente, de recorte temático, claro. Donde ahí hay uno de los elementos que parece todavía responder a la pregunta ¿quién paga la cuenta?, que es la noción de comunidad. Los contenidos temáticos específicos se vinculan con sus audiencias a partir de la noción de comunidad. No sé, pensemos en publicidades periódicas de turismo, de pesca, de autos. Sí, o la de jardines y no sé qué, ¿no? Como... Exactamente, esas que todavía mantienen, aún con niveles mucho más bajos que antes, cierto nivel. Claro. Ahora, entonces, si vamos a los números en pesos, porque antes describimos el gráfico en dólares, vamos a ver que se mantiene, obviamente, ese nivel, pero las caídas son, la diferencia está en que han crecido en lo que recibieron en el 24 versus el 23, pero todos los crecimientos son por debajo del índice de inflación anual que habría. La televisión recaudó 165% más en el 24 que en el 23, la gráfica recaudó 110% más en el 24 que en el 23, la radio 148% más, la vía pública casi el 200% más, el cine el 368% más, por eso casi que duplicó su recaudación,
y el sector digital 191% más. Eso en promedio da un crecimiento de 178%, que es algo por debajo de la inflación. Es decir, en dólares cayó el 4%, en pesos creció, pero creció por debajo de la inflación. Ahora, vayamos a sacar algunas conclusiones de este desarrollo de mostrar gráficos por radio, que es lo que no se hace. En el primer semestre de 2024, el mercado de inversión publicitaria de medios en Argentina creció en pesos corrientes hasta llegar a poco más de 354.000 millones de pesos. Impactado por el efecto inflacionario del periodo y por un mayor peso de la pauta privada con respecto al año anterior, de ese modo logró sobrevivir, porque recordemos que esto analiza solo la inversión privada y que acá supuestamente opera el primer semestre en el que el gobierno puso freno al gasto de publicidad oficial. Claro. Nosotros empezamos a ver que en realidad hay una desviación del gasto en inversión de publicidad oficial. No es que la recortó, sino que trasladó lo que gastaba vía anuncio de publicidad oficial tradicional a las empresas que son del Estado y que son grandes anunciantes, Banco Nación, o Aerolíneas Argentinas o YPF, por ejemplo, ¿no? Pero eso no está contemplado en esta torta, porque esta torta que estamos describiendo hoy analiza el gasto de la inversión, privada. El asunto es que al traducir este monto que dijimos, 354.000 millones de pesos en dólares, se observa esa caída del 4% que está básicamente motivado por la devaluación que el peso argentino sufrió en diciembre, unos días después de la asunción del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué es importante decir esto? Porque ayer, por ejemplo, el ministro de Economía, Caputo, en la entrevista que le dio a Luis Miguel Majul, sostuvo que ninguno de los puntos porcentuales que creció la pobreza en Argentina se explican por decisiones que este gobierno haya tomado. Una defensa que no tiene ni pies ni cabeza, porque la devaluación drástica incrementó automáticamente los niveles de pobreza, porque básicamente lo que hace la devaluación es establecer cuál es el indicador de pobreza, es decir, cuánto necesitas para vivir. Impactó tanto en la industria publicitaria a punto de explicar una caída de casi el 5%, ¿cómo no va a explicar algunos de los puntos de pobreza que vemos en Argentina? Ahora, siguiendo con el análisis, lo que vemos es que cada vez hay menos ingresos, primer elemento, es decir, cada vez hay menos inversión publicitaria, hay una caída del primer semestre del 23 al 24, pero esos ingresos además son distribuidos de un modo muy desigual, con grandes perdedores y grandes ganadores. Por ejemplo, la prensa gráfica y la radio, como sector de las industrias culturales, son las que más pierden, y eso sucede incluso por sobre el cine, que está perdiendo audiencia en el theatrical, en el modo tradicional de ver cine, pero sin embargo no perdió ese casi puntito que, si uno saca la cuenta de 354.000 millones de pesos, ¿cuánto es el 1%? Eso es lo que le llegó a las salas de cine. No es un precio no es un monto nada despreciable para un sector que está en caída respecto a su mecanismo de ingresos tradicional, que es el de la venta de entradas. Después de la prensa y la radio, la que viene perdiendo mucho es la televisión en términos de inversión publicitaria. Lo que pasa que no es lo mismo caer desde el pie, es decir, caer desde muy abajito, desde donde están manteniendo su caída los diarios y las radios, que caer desde casi la mitad de la inversión publicitaria como destinatario, que era la televisión. Es decir, a la televisión le queda todavía bastante camino por recorrer hasta llegar, por ejemplo, a convertirse en el cuarto receptor y ser superado por la vía pública, que está sostenido con poco más del 10% en el tercer lugar del destino de inversión publicitaria. Lo que está creciendo claramente es la industria digital. Mira, en los primeros años de Fuerte al Medio, un día noticiamos que la telefonía móvil había recaudado más que la telefonía fija. Eso pasó durante los primeros años de Fuerte al Medio. En la mar en coche. Años, sí. Dime. No, en la mar en coche, digo, cuando todavía estaba en la mar en coche, Fuerte al Medio. Cuando todavía estábamos en la mar en coche. En algún momento sostuvimos que la música había recaudado más en su versión digital que en su versión tradicional de comercialización de soporte para escuchar ese sistema. Es decir, venimos dando cuenta de la digitalización de casi todas las actividades infocomunicacionales,
Y ahora, durante el año 24, empezamos a ver que finalmente ha llegado la digitalización a la inversión publicitaria. No es que no hubiera inversión publicitaria en el sector digital, sino que ya es el actor dominante, porque ya eso no se va a revertir, es decir, la televisión no va a recuperar ese segundo lugar que ya por casi una diferencia de entre 5 y 10 puntos se está perdiendo frente a la inversión digital. El asunto es que, como en casi todas las otras industrias culturales, la digitalización trae más concentración, porque esa mitad que empieza a controlar el sector digital de la inversión publicitaria, convertida en un 100%, queda en un 90% en dos grandes jugadores que son Google y Facebook. Entonces, a mayor nivel de digitalización, mayor nivel de concentración. Y me pareció re importante esto que decía Santi, de que no producen contenido. Eso es muy importante también. Claro, no nos olvidemos que son intermediarios con poder de decisión, si querés. No son como una especie de amigos con derechos, en realidad son enemigos con derecho a veto, porque no producen contenidos, usufructúan lo que producen terceros, no pagan por ello. Hace un par de columnas hablamos de esa situación, ¿no? De qué deben hacer los estados frente a esta situación, pero sí tienen la capacidad de editorializar, es decir, tienen la capacidad de ponderar cuándo, dónde y cómo aparecen esos contenidos que han producido otros. O sea, a partir de los protocolos y los algoritmos deciden cuándo rankea alto o más bajo determinado contenido. El asunto, para empezar a cerrar, es que siguen sin responderse las viejas preguntas que nos hacemos en Fuerte al Medio, que son: ¿quién paga la cuenta en la era digital? ¿Cuál es el futuro de los medios? Y, por ejemplo, ¿cuán cercano está el final de la prensa gráfica, que quizás sea como mecanismo de información cotidiano únicamente? No estoy diciendo que va a desaparecer la industria editorial, sino la industria informativa editorial sea especialmente, finalmente el primero de los sectores tradicionales que veamos desaparecer o volverse absolutamente marginal a partir de la expansión de la digitalización. Sí, para mí, posta, todo esto trae la pregunta en serio sobre la gestión económica de los medios tradicionales, claramente. Sí, absolutamente, es el problema de gestión que va camino a resolverse con dos posibilidades. Una es la diversificación de las fuentes de ingreso, optimizando el uso de las marcas, por ejemplo, que es eso de lo que hacen las estrategias que llevan adelante Olga, Luzu, y que hacía la tribu hace 1000 años, ¿no? Hago una fiesta, hago un sello editorial, saco libros, tengo un bar, digamos, pero eso lo pueden hacer algunas marcas específicas, o bien la generación de comunidades, es decir, de vínculos, de colectivos vinculados por intereses temáticos o afectivos a sostener un proyecto. Pero el problema es saber cuánto del desarrollo de la comunidad, no en el sentido comunitario que tiene FM La Tribu o la radio del Mocase, me refiero a desde grupos de interés hasta fandom. Claro. Ese tipo de comunidades. El asunto a interrogarse ahí en el futuro, una buena pregunta para analizar y para llevar adelante un estudio en el futuro es: ¿qué vínculo puede haber entre comunidad y masividad? Es decir, cuando vos tenés una comunidad, quizás tengas posibilidades de perdurar en el tiempo. El asunto es cuál es la siguiente escala. Claro. O sea, porque lo masivo que te permite crecer, quizá empieza a poner en duda la noción de comunidad que necesitas a partir de generar vínculo con el contenido que haces en los intereses de esas audiencias. Claro, exactamente. Santi, gracias por esta columna, por traducir datos porcentuales y gráficos a la radio, el lenguaje radiofónico. Te felicito. Bueno, igual vamos a compartir seguramente el link, así ven esos gráficos que dimos y complementamos esa información. Completamente. Y ahí vi también que dentro del propio informe está bien detallado qué es lo que incluye digital. No lo había visto. Es cierto que lo dice claramente. Gracias, Santi. May. Que tengas linda semana. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Pasó Santi Marino aquí al aire de Fuerte al Medio en Eso que Falta, charlando un poco sobre este informe que acaba de publicar la Cámara Argentina de Agencias de Medios sobre la inversión publicitaria del primer semestre de 2024.